Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto geométrico en que se encuentren nuestros queridos arcano visitantes en este plano tridimensional llamado Tierra. Y bueno, pues hoy es martes 15 de octubre. Ya faltan creo que 2 o 3 días para que llegue la luna. Esa luna que le cantaban los bardos y decían de las lunas, la de octubre es la más hermosa. Y las paradojas que tiene la vida, porque hoy amanecimos con la noticia de que mataron en su casa a un alcalde priista que estaba en un municipio de Oaxaca. Recordamos que secuestraron a un diputado panista en Tamaulipas que logró escapar, que mataron y degollaron, bueno, decapitaron a un priista, el alcalde de Chilpancingo. Mataron a un compañero periodista que era crítico al sistema de Morena. Otro conductor, periodista conductor en televisión en Mexicali, fue despedido por las críticas que hacía y la investigación que hacía sobre el nepotismo de la gobernadora de Morena. Y todo esto, pues dice en las mañaneras del pueblo que no pasa nada, todo está bien, todo está tranquilo, más de 200 muertos en una semana ya en Culiacán por el enfrentamiento de los Chapitos, donde Batman, Omar Harfuch, demuestra que se puede caminar allá en Culiacán sin miedo, pero siempre y cuando vaya rodeado usted de unos 10 oficiales de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos el secretario, con 2, 3 convoyes de militares que le van protegiendo. Unos llevan incluso ametralladoras para ir viendo hacia arriba y que no vayan a disparar o que lleguen drones. Así, pues cualquiera puede caminar tranquilamente en Culiacán, en las calles violentas de Culiacán. Y toda esta relación breve, porque son muchos más, de los primeros 15 días de la administración que dicen que es nueva, pues nos lleva a resumir que Morena nunca pierde y cuando le ganan, pues simplemente mata. Máxime que ahora las víctimas, pues incluso la Guardia Nacional está desatada. Mató a una señora allá en Nuevo Laredo que le dispararon a su carro, que iba a ver a su familia, iba con su esposo y con su niño, y el esposo y el niño afortunadamente se salvaron. Otra enfermera fue asesinada arteramente, su nieta, porque le disparó la Guardia Nacional y cuando estaba pidiendo socorro no sabían ni qué hacer y nada más se miraban unos a otros. Y así ya en varias partes de la República Mexicana, pues la Guardia Nacional se está despachando con la cuchara grande, asesinando inocentes, asesinando civiles, la gente que trabaja. Porque según un obispo de Michoacán, pues la Guardia Nacional es la principal proveedora de armas al crimen organizado. Esa es la triste realidad en donde la justicia ha sido reducida a una simple feria de pueblo. Y sobre esto, pues escribimos hoy, les invitamos a que nos visiten en Arcano Político, que arcanopolítico.blogspot.mx. Ahí escribimos nuestro arcano político que titulamos Los Tomboleros, de su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Y escribimos, será un hitazo. Seguramente pensó al recordar que a sus 9 años fue todo un éxito la película interpretada por la española de 14 años, Josefa Flores González, conocida como Marisol, con la tonadilla tan pegajosa de la canción musicalizada por el hispano Agustín Algueró Dasca, con letra de Antonio Guijarro, titulada Tómbola.
seguro de la bondad de su recuerdo, propone el 30 de julio del 2024 elegir a los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una tómbola. Nadie sabe por qué la risa mientras se rasca la nuca en esa mañanera. Tal vez con su mente repetía: la vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, que replicó varias versiones por unos 15 cantantes a la fecha. Y de 1962 a la fecha se inspira en el recipiente cilíndrico o esférico en que se meten unos papelitos o esferas numerados para el juego de lotería o el bingo en las ferias o casinos. La tómbola surgió de una discusión por allá de 1670 entre el cura Gregorio María Rococó y el rey Carlos II, el hechicero de España, acerca del loto, ese juego de azar que después se llama también bingo. El hombre de sotana creía que era un juego pecaminoso y el monarca defendía los ingresos para las arcas regias. Se acordó entre los dos que la tómbola se practicaría en las ferias populares de diciembre y el loto el resto del año. El juego de azar, según los historiadores, se originó en el siglo XV allá en Italia. La pizza, la mozzarella, mangiare la papa. Y al llegar a España, la llamaron bingo, que trajeron los castellanos al virreinato de la Nueva España, que no México, porque después de que los aztecas le pusieron el nombre de su imperio Tenochtitlan, el imperio mexica, la capital era Tenochtitlan, y que fueron conquistados por 1,200 españoles cuando su ejército era de 200,000. Pero es que no fueron los españoles. Los españoles ofrecieron o fueron la alternativa de justicia para los tlaxcaltecas, los toltecas y otras etnias indígenas que eran explotados y sometidos violentamente por el imperio mexica. Bueno, pues estos castellanos, porque en ese tiempo nada más existían la corona de Castilla y de Aragón, no existía España, son los que traen al virreinato el juego del bingo. De cualquier forma, nace la tómbola con el rey Carlos II, el hechicero, y a quien, según los historiadores, se le ha atribuido el inicio de la decadencia española a partir de 1700. Y ahora es el inicio de la decadencia de la justicia que nos regresa a las cavernas, la tómbola. ¿Por qué? Bueno, en la sesión en el Salón Tesorería el Salón Tesorería del Palacio Nacional nace la propuesta para que sustituya la insaculación primero de jueces y magistrados que serán corridos, cesados, y segundo, de los candidatos que serán electos. El cacareado fortalecimiento de la democracia para acabar con la corrupción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nunca se probó, se evidenció el 12 de octubre con los 66 senadores
de 130 millones de mexicanos que según el INEGI somos, nada más 66 senadores de Morena, del Verde y del Trabajo, pues ellos destituyeron a 711 jueces cantados por Lisette Sánchez, Yasmín Bugarín, Verónica Camino y Julieta Ramírez, integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, presidida por un carterista de profesión. Fue detenido a sus 19 años, encarcelado y tiene antecedentes penales, a menos que ya los haya mandado borrar. Y que además es misógino golpeador de su madre por vocación, según la denuncia que hizo pública en video en las redes sociales su hermana menor. Un delincuentazo que preside la Cámara de Senadores. No hay que olvidar que la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, la preside el notario de la mafia, que dice que no es primo del señor de Macuspana. Y este delincuentazo que preside el Senado, pues fue famoso desde que se arrojó al paso del convoy en Puebla, visitada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, para protestar, según dijo, por el FOBAPROA. Y ahora no protesta cuando nos dejaron una deuda externa similar a 7 FOBAPROAs. Ahí calla, guarda silencio, calla este mequetrefe, y de apodar sin pruebas de alcohólico al también presidente Felipe Calderón y recibir el apoyo de esta señora que trabaja en la CNN, Aristegui, Carmen Aristegui. Calificó, él fue el que calificó, el que daba las órdenes, estaba feliz. Miren, van a sacar un numerito y ese numerito va a corresponder a esto. Calificó la Feria de Pueblo, Tombolera, como un día histórico. Pues claro que es un día histórico. ¿En qué parte del mundo y en qué parte de la historia se había visto que los jueces y magistrados que estudiaron licenciatura, maestría, doctorado, que tienen de 10 a 30 años de servicio al servicio de la justicia, por una tómbola se han destituido? En ninguna parte del mundo, en ninguna parte de la historia, por lo tanto, es histórico. En eso tiene razón el Mugreñas. Les gana la urgencia por destruir a uno de los 3 poderes del Supremo Gobierno. Se observa en el anuncio de que el martes 15 de octubre se emitirá la convocatoria, o sea, hoy se emitirá la convocatoria para elegir a jueces, magistrados y ministros en 2025 y 2027. Por el mismo método, la tómbola, y consumar la venganza del que fue oreja de gobernación por 14 años en las islas de la UNAM, que le pagaba el ya desaparecido Héctor Manuel Ezeta, que fue mi director en Notimex, y Manuel Bartlett, que despachaba en una sórdida oficinita de gobernación para estar espiando a los universitarios. Nació de este hombrecillo, este enano maldito, nació su resentimiento contra las instituciones desde que fue perseguido judicialmente por haber asesinado a su hermano en junio de 1969, y que doña Manuela, una heredera española muy galana, dirían en Comitán, acudió al aristócrata colecto de San Cristóbal de las Casas, Fernando Coello Pedrero, que se hizo un magnate hacendado en Comitán, quien lo escondió al fugado, lo escondió en un departamento en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, frente al Palacio de Gobierno, hasta que se olvidó, pero no se resolvió el crimen del joven, del niño, José Ramón, asesinado arteramente por la espalda,
La bala le entró por atrás de la oreja derecha y le salió cerca de la sien. Aunque desde ahí empezó la mentira, aprender a manejar la mentira y la manipulación para decir que el arma se cayó y se disparó sola. En el supuesto caso que se haya caído el arma y se disparara sola, entonces José Ramón, tuvo que haberse agachado así para que la pistola le disparara detrás de la oreja. Bueno, empero la venganza es insuficiente para satisfacer su rencor. Debe humillar a la víctima. Y qué mejor que una tómbola para sacrificar a los juececillos que osaron cumplir con el mandato constitucional de amparar a los despojados de sus propiedades y perseguidos penalmente para proteger las fantasmales obras faraónicas de un aeropuerto que no sirve, que dice que dan un premio y que es falso, una refinería que no produce petróleo y que se inunda cada vez que llueve, y 3 trenes. Uno de ellos se descarrila a 3 kilómetros por hora. El otro no está hecho ni siquiera empezado en Sonora, y el transísmico pues simplemente funciona en las partes que le despojaron al Grupo México de ese tramo ferroviario. Con el sacrificio de 8 millones de árboles de maderas preciosas que nadie sabe a quién se vendieron ni en dónde está ese dinero, y la contaminación de aguas subterráneas, principalmente la destrucción de los cenotes que para los mayas eran sagrados. Elementos jurídicos en la violencia a los derechos humanos de los destituidos y que serán analizados el 12 de noviembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que desconoce en su presidencia de facto y ahora desde detrás de su investida con la banda presidencial. Ahí se escucha su voz. Parecería que los vemos frente a su espejo en su departamento cerca de la UNAM, en que se quedó. ¿Por qué no se fue a su rancho como había anunciado? Por temor a un operativo antinarco de los marines de Estados Unidos en su quinta en Palenque. La mirada frente al espejo, torva. Y la risa burlona, para responder a los 3 quejosos, igualito que en el caso de 1969 o en 1995, cuando envió a su mujer, a Rocío, a suplicarle al presidente Ernesto Zedillo que no lo encarcelara. O cuando Claudia Sheinbaum embrocó de cúbito dorsal a su marido Carlos Imaz para que fuera a la cárcel en su lugar por delitos electorales. Y, bueno, un rosario tan largo. Lo mejor que al reducir la estructura de la justicia mexicana a una feria de rancho, en el festín de sus abrazados sin balazos, cualquier reclamación del extranjero será inútil por improcedente al democratizar la impartición judicial a la nueva era, tan parecida a la practicada por el hombre de las cavernas, pero más barata. Ese es el análisis de Arcano Político correspondiente a este martes 15 de octubre, en donde la justicia ha muerto. La ley, por lo tanto, ha muerto. Porque pueden decir, ahí está la ley, sí, pero ¿quién la va a aplicar? Los magistrados,
los ministros, los jueces, los ministerios públicos, los secretarios de oficina o de juzgado, que ponga Morena en esa tómbola y de acuerdo al pago que hayan dado al crimen organizado, serán los electos para impartir la justicia. Por lo tanto, la ley ha muerto. Solo falta ahora, con este paso que se dio, que se quite la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para imponer la caricatura de la Constitución cubana que nos va a regir, que es una caricatura de la cubana, que va peor redactada, y que nos empiezan a despojar de nuestras casas, habitación, ante el anuncio en la mañanera del pueblo de que van a construir 1 millón de casas en un año. El ejército va a construir 1 millón de casas. ¿Con qué dinero? Si no hay dinero en las arcas. No. El plan con maña es esconder detrás de esto la propuesta que dio en un video la investida de la banda presidencial de que a los jóvenes que no tienen casa se les va a permitir rentar en la casa de cualquier gente con un dictamen del partido o del juez de cuánto es lo que va a poder pagar de renta. No el dueño de la casa va a poner la tarifa, sino que el joven va, de acuerdo al juez, va a pagar una cantidad. Y que usted en su casa va a tener que recibir a 2, 3 de estas gentes de Morena y aceptar lo que le quieran pagar por el usufructo de su departamento, de su agua, de su luz, de todos los servicios, incluso de que usted siga pagando todo ante el Estado, porque a ellos no les van a cobrar nada. Con la advertencia de que ese dinero que van a pagar como renta será a cuenta de la posible o potencial compra en 2 o 3 años de su propiedad, y usted a la calle. Tal vez tenga el beneficio de que le den una concesión, otra casa en concesión en algún lado. Unas concesiones que usted ya no va a poder heredar. O sea, nos despojan de las casas habitación. Y ya está anunciado, está cantado. ¿No lo quieren creer? Pues, ¿qué cree? ¿No creían lo de la tómbola que anunció el 30 de junio en su mañanera López Obrador? Y ahí está la tómbola. ¿No creían que iba a atacar la corrupción en el sistema médico asistencial, destruyendo y desapareciendo el sistema médico asistencial? Porque de qué otra manera se puede llamar ahora esos hospitales chatarra que están casi en la obra negra, que a cada rato se caen los elevadores. No lo querían creer y ahí está. No hay medicamento. No querían creer que la mujer iba a estar desamparada porque él hablaba de la equidad de género. Tenía secretarias mujeres y ahora hay una presidenta de mujer, lo cual es el augurio de que el ataque viene más fuerte contra la mujer. Nos queda únicamente pues pedir el apoyo a nuestros muertos que ya están por llegar el 1 y el 2 de noviembre. Y como siempre les decimos, si nos dejan, hasta la próxima y les exigimos que sean felices.